estamos con Camilo Cifuentes, humorista nacido en Popayán, conocido por imitar a grandes artistas como Lenita Vargas, Juan Gabriel, Vicente Fernández y figuras políticas como Álvaro Uribe, Petro, Santos y hasta Donald Trump. Su estrategia ha sido el uso de la sátira y ha participado en programas como Día a Día de Caracol Televisión y en el Festival Internacional del Humor, entre otros. Cuando niño quería ser soldado, pero estudió medicina y terminó convirtiéndose en una persona pública con fines humorísticos. Camilo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó con la carrera de medicina? ¿Alguna vez la ejerció? Claro, no, por supuesto. Yo estudié medicina, luego ejercí 6 años y al cabo de los 6 años, por distintas cuestiones que confluyeron pues, en mi vida, decidí tomar esta alternativa de la actuación que siempre estuvo en mí, siempre estuvo ese amor, esa pasión, ese bichito, y se dieron las cosas, ¿no? Todo se unió, el cosmos confluyó y como que todos se unieron para que yo pudiera estar aquí haciendo imitaciones. Entonces, pues hubo un problema de seguridad pública, aparte de eso se presentó la oportunidad de tener unos buenos contactos y aquí estoy, ahí fue. Tengo entendido que a los 13 años le diagnostican osteosarcoma. ¿Fue por esta razón por la que estudió medicina o...? No. Realmente el osteosarcoma, llegó a mi vida, me dejó muchas enseñanzas, no en el instante, sino muchos años después, porque en el instante como que uno, por lo menos yo no fui muy consciente de la cosa, pero la razón de la medicina es simplemente porque pues me gusta, siempre me ha gustado la medicina. Y estudié, pues yo quería estudiar actuación o algo así, pero mi padre me obligó a estudiar algo que realmente en este país pues diera de qué vivir y además que tuviera un cartón, porque cuando tú estudias actuación, por lo menos en esa época, en los 80, digamos, ser actor como que no era representativo, se veía de otra manera. Hoy en día tiene un poquito más de estabilidad y estatus, aunque sigue siendo muy difícil, muy difícil. Pero lo segundo que más me gustaba era pues la medicina. Mi papá me obligó prácticamente a estudiar medicina, cosa que le agradezco profundamente. No, volvamos a lo suyo. ¿Usted se define como un humorista, un imitador o un cómico? Bueno, yo soy cómico porque hago reír a la gente, hago comedia. Soy imitador porque imito personas, imito cantantes, personajes políticos, jugadores de fútbol, deportistas, etcétera, etcétera. Pero también soy humorista porque me dedico a hacer humor. El humor tiene distintos tipos de humor, como lo hay en medicina, distintas especializaciones. Hay humor gráfico, hay humor escrito, hay humor negro, que yo no sé si se puede decir negro, ahora se debe decir afrodescendiente. Entonces, imagínate, dicen, no, uy, me gusta hacer humor afrodescendiente. No sé si se oiga bien. Hay humor, digamos, rosa o rosado, blanco. Hay humor verde, que es con bastante picante. Hay humor, bueno, hay de distintos tipos. Hay comedia, hay humor de teatro, hay humor stand-up comedy, hay humor, y yo lo hago a través de las imitaciones. Entonces, creo que clasifico para las tres. Realmente como que no hay una clasificación como tal. El humor y la comedia son prácticamente hermanas mellizas y pues creo que me dedico a todas. Perfecto. ¿Qué es lo más difícil para usted como imitador a la hora de crear un personaje? ¿Alguna característica que se le haya dificultado de algún artista o de algún personaje? Lo más difícil siempre es encontrar la voz, el color de la voz, la coloratura de la voz, el timbre, el tono. Aunque el tono, que se refiere a do, re, mi, fa, sol, la, si, a la escala puede ser del pentagrama, tú lo puedes acomodar a tu tesitura. Cuando hablo de tesitura, para los que saben de música, pero para los que no saben de música, es cuando los hombres no somos bajos, contrabajo, bajo, barítono o tenor. Y las mujeres son sopranos o contraltos y creo que contrasopranos, creo que llama. Contralto, contrasoprano y soprano. Entonces, tú tienes que adaptar el tono de la voz de alguien a tu tesitura. El timbre se coloca, es a ver si es más agudo o más grueso,
si hace la voz más así, o si es un poquito más gruesa, entonces busca el timbre. Y el color es como el sello personal de cada uno. Entonces, por ejemplo, si tiene si es gangosa, como si tuviera gripa, como de pronto el presidente Santos, o cantar como Eero Ramazzotti, que es así como nasal, o como si fuera así gutural, pues, del pecho, pues, como Hugo Chávez Fría, pues. O si es bien de la garganta, como Celia Cruz, ¡ay, mira que sale de aquí! Pues, es como encontrar la coloratura, es encontrar ese colorcito típico de cada persona. Entonces, lo más difícil es eso, la voz. ¿Hay algún personaje que no hayas podido imitar, que lo hayas intentado muchas veces y definitivamente nunca diste con el personaje? Sí, hay muchos personajes, incluyendo el presidente Duque, que de pronto dije, así lo vi, así lo quería, ahí estoy trabajando. Entonces, de cantantes, Marc Anthony, de pronto los de ahora, los de reggaetón, por ejemplo, Maluma, no hablando, sino cantando, que no es lo mismo hablando que cantando, por ejemplo. No, y que les mejoran la voz a muchos, entonces no es... Sí, les mejora mucho la voz con afinador y con autotune y toda la cosa. Entonces, cuando lo trato de hacer en vivo, no vale, digamos, no tiene chiste, porque si bien digamos que el afinador, el autotune siempre ha existido, siempre le arreglan un poquito, arreglan la voz para que en los trabajos musicales, antes se llamaban long play, luego CDs, ahora se llama pues el trabajo musical digital, siempre sale pues arregladito, ¿no? Te suena bonito. Pero lo que pasa es que antes tenían una voz menos arreglada, entonces era la voz propia, pero con un poquitico de reverb, un poquitico de arreglo. Es eso. Entonces los de ahora tienen ya demasiada vaina, se graban la voz 3 o 4 veces y uno de esas está deformada. Entonces, no sé, de pronto el negrito de los ojos claros, que es una voz, no sé, esos han sido muy difíciles. Digamos, en cuanto a los personajes políticos, ¿cuál fue ese primer personaje que usted sacó a la luz pública, político? Político fue César Gaviria. Okay. Miento, no, Belisario Betancourt. No, miento, Julio César Turbay. Era el presidente de los años del 78 al 82, si mal no estoy. Y fue el primero. hablaba así de manera gangosa. Evidentemente, la corrupción hay que llevarla a su mínima expresión. Después siguió Belisario y hablaba así como un poeta, todo el tiempo, de una manera especial. En cuanto a esos personajes políticos, ¿ha recibido algún tipo de crítica de algún expresidente o alguno de esos personajes políticos que interpreta? No, gracias a Dios no. Ni digamos, ni extraoficialmente ni oficialmente. Y es por una razón sencilla. En este país, gracias a Dios, todavía podemos hacer humor, todavía podemos hacer, y no hemos levantado falsos testimonios. Nunca he levantado falsos testimonios, sino que a través del humor se trata de decir la noticia como para decir, a ver, no nos quedan pendejos, a ver, lo que está pasando es esto. Y yo estoy seguro que donde los políticos de pronto pegaran el grito en el cielo porque se están burlando, entre comillas, de ellos o porque se está denunciando con humor, le caería a todo el mundo porque obviamente esto no les conviene a ellos, no les conviene. El que critique, mire, no lo han hecho con Daniel Samper, que es bastante crítico y bastante ácido contra el gobierno o los gobiernos. Pues no creo que lo vayan a hacer con un imitador. No lo han hecho hasta ahora, ni no creo que lo vayan a hacer, espero que no lo hagan. Y ya en cuanto a los artistas, ¿darles algún insulto o algún comentario como, no sé, que les disgusta algo de la manera en la que los imita alguno de sus personajes? ¿O alguna... No, para nada. Al contrario, las veces que los he imitado... Cuando hacen los espejos, que se llama espejo. Espejo, cuando está el original y la copia, al contrario, lo reciben bien. No es fácil uno encontrarse, me refiero para ellos, no es fácil encontrarse con el imitador porque
Si para uno es difícil verse al espejo y uno como que hay cosas que no le gusta cuando está en el espejo, como que, Sí. uy, ¿qué pasó? Y a usted, por ejemplo, tú como representante del género femenino, te pasa. Tú estás Sí. frente a un espejo o frente a una cámara y empiezas a peinarte y no te gusta. Tenemos otra percepción de nuestra realidad, tanto físicamente como auditivamente. Entonces, cuando te ves con alguien que te imita, pues decís, "Uy, pero no, yo no hago ese, ¿cómo así? Yo hago ese gesto, wow". Entonces es difícil confrontarse a sí mismo, ¿no? Más cuando uno hace una caricatura, que es una extrapolación de la realidad. Entonces, no es fácil, pero finalmente lo reciben bien y terminamos riéndonos y bien, bien, bien. Dentro de las vicisitudes de la vida sabemos que hay golpes fuertes, situaciones que a veces a uno como ser humano lo deprimen un poco. ¿Le ha tocado alguna vez salir a algún show así en un momento difícil de su vida personal? ¿Y cómo afronta ese tipo de Sí, sí, sí. situaciones? Sí, me tocó a los pocos días de haber fallecido mi segunda hija, me tocó después de la muerte de mi papá también, me tocó después de una crisis matrimonial en que estábamos, digamos, alejados, mi esposa y yo, hace ya más de 12 años, y es muy difícil uno salir con el corazón arrugado a tratar de hacer reír a la gente, pero han sido experiencias que me han fortalecido, me han hecho aún mejor y de pronto me sirvió para perdón, para amortiguar un poquito lo que estaba pasando, para exorcizar ciertas cosas que tenía y también para crecer, ¿no? Para ser más profesional. ¿Cómo distingue si el público está disfrutando de su show? Por la expresión de la cara, por la risa, por los comentarios, porque se carcajean o no. Por lo menos presencialmente, virtualmente a través del chat, que la gente empieza a escribir cosas, pone un aplauso y uno agradece mucho esta nueva realidad en ese sentido, pero lo principal es la energía es la mejor manera. Bueno, sabemos que trabaja en el programa de radio Voz Populi. ¿Allí usted hace sus propios libretos para el programa o hay alguien que se encarga de esto o simplemente improvisan al aire? No, 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 no. Hay una mezcla de las tres cosas. Hay unos libretistas que son unos capos, que son del grupo Salpicón y dos son del grupo Salpicón, son Diego López y Mauricio Ramírez, que es Comino. Y hay un tercer libretista que es Juan Pablo Martínez, que es compañero de Loquillo. Y también le escribe a Loquillo varias cosas. Y los tres se cargan de hacer los libretos, pero cuando nos llegan a nosotros, uno le pone obviamente un aderezo, le pone un aderezo a la cosa o lo llama, o a veces lo hemos hecho en conjunto cuando construimos un personaje, decir, métele esto, sácale por aquí. Y obviamente en el programa hay un 30% del programa 30-40% que es improvisado, ¿no? Y qué chévere que sea así porque nos reímos de esa improvisación. Y ya para finalizar, ¿cómo se reinventó en el 2020 con todo esto de la pandemia? Sabemos que hace muchos shows, que está en constante movimiento, en proyectos, en eventos. ¿Cómo fue el cambio en esta cuarentena? Bueno, pues fue algo muy positivo, para nuestra familia, para nuestra empresa como tal, porque migramos al área virtual, investigamos mucho. Menos mal tuve el apoyo de mi hija, que debe tener la edad tuya. Mi hija tiene 20 años, ¿qué edad tienes tú? 24. Ah, bueno, pero son contemporáneas. Ustedes Sí. tienen la tecnología impregnadas en sí y obviamente es mucho más fácil recoger lo nuevo que va saliendo de la tecnología. Es otra generación y esa generación precisamente de mi hija me ayudó para migrar al área virtual. Mi esposa se encargó del área administrativa y yo me encargué de transformar la presentación de las invitaciones a nivel virtual. Me sirvió mucho 20 años que llevo en la televisión para hacer los shows como si fuera para un programa de televisión. Para eso sirve, porque los programas de humor que hemos hecho son pregrabados. Entonces tú actúas para una cámara y solamente te das cuenta si funcionó o no a los 8 días. Entonces acá es lo mismo, actúas para una cámara, solo que la respuesta es inmediata del chat, o si es por Zoom, como estamos tú y yo, uno ve las caras de las personas y el esfuerzo, créeme que es más grande, más fuerte, porque es tratar de hacer reír con la barrera de que no hay un contacto, no hay energía.
sino simplemente a través de una pantalla. Entonces, porque en los teatros la energía se siente, los aplausos se impregnan, las risas son contagiosas. De manera virtual, no. De manera virtual todo el mundo tiene, no hay risas, no hay contagio auditivo porque todo el mundo tiene el micrófono apagado. No nos podemos ver porque cada uno está como en su espacio. Aparte de eso hay factores distractores, como ahorita que entró tu prima, o, entonces, o el perro que lloró el niño, ¿no? Entonces es mucho más complejo, ¿no? Pero así nos reinventamos y hicimos un show que se llama el Show de la Felicidad, donde mezclamos imitaciones rápidamente presentadas a la gente, muy rápidamente mezcladas con tips para recordar cómo podemos ser más felices en pandemia. ¿Cómo podemos entrar Sí. al show? ¿Adquieren boletos? No, la venta es corporativa, lo estoy vendiendo a las empresas, porque es un formato Okay. para las empresas, donde la empresa me dice, mira, necesitamos reforzar el ánimo de nuestros trabajadores, necesitamos reforzar que la unión vale la pena si nos unimos, etcétera, etcétera. Entonces, los valores empresariales y los valores individuales se unen para poder, entonces yo me encargo de recordarlo. Bueno, Camilo, fue un gusto poder entrevistarlo. Realmente es una persona muy humilde, muy empática. Ojalá podamos tenerlo de nuevo por acá o en un show para los estudiantes de la Universidad Cooperativa. Así será, Dios mediante, quedo siempre a su servicio. Un abrazo para todos ustedes. Pequeños diablillos, ya lo saben, la Universidad Cooperativa, los quiero mucho. Bueno, pues chorrea, síganse cuidando que la pandemia no se ha ido, hombre. El virus está ahí. Hey, te habla Alberto Linero para decirte, sé feliz, sé cauto, pero sobre todo quiero recordarles por qué dejé de ser sacerdote. Ya, yo colgué la sotana para irme a vivir con una sotana, por una razón sencilla, porque me desperté una mañana, miré para abajo y dije, el man está vivo. Hey, chao.